Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a esta tercera sesión de nuestra materia Contribuciones de las Personas Físicas uno. En esta ocasión tendremos que finalizar parte de la unidad 2 que teníamos como tal los ingresos por ahí pendientes, nada más una parte de poderlos calcular, no hay tanta dificultad para poderlo hacer y poder hacer la retención correctamente del impuesto, así como nuestra declaración anual de forma correcta del régimen de sueldos y salarios. Eh, y en esta ocasión, nuestro reto 3, perdón, nuestra unidad 3 que está encaminada al reto 3, reto 4, reto 5, donde precisamente con la información de hoy podemos determinar los pagos provisionales y poder determinar nuestra declaración anual de una forma correcta y no tener dificultades al momento de realizar los cálculos correspondientes, así como para poder verificar estas actividades que conlleven dentro de el reto 3 las actividades económicas que se tienen que considerar para poder determinar los diferentes tipos de impuestos o para poder clasificarlos si es sueldos y salarios o si es un ingreso que provenga como tal para la información de algún otro régimen. Puede ser para reciclo, puede ser para arrendamiento, etcétera. El caso práctico del reto 4 y en el reto 5 estaremos viendo la utilización y la activación de nuestro buzón tributario, que sin duda alguna pues es una herramienta sumamente indispensable y funcional dentro de lo que marca la normativa de la Secretaría de Administración Tributaria. Bien, partiendo con esto, vamos a considerar en esta ocasión el cálculo de los ingresos, precisamente como les había dicho, para poder ver cuáles son esta forma de poder calcular correctamente la información que necesitamos, ¿va? Para ello, vamos a tener que marcar precisamente que en todo momento existe el anexo 8 de la resolución miscelánea, donde nos establece la- las tablas para poder realizar nuestro cálculo de retención precisamente de nuestros sueldos y salarios. Digo, no nada más la de sueldos y salarios, existen otras más. eh, la cual pues obviamente nos da este tipo de información. Digo, obviamente la que aparece en la plataforma es la 2024. Para el 2025, digo, no es que diga hay una variación enorme, entonces digo, pues ahí para que no tomen en cuenta ese punto como tal. Y pues necesitamos ver que, por ejemplo, aquí se toma en cuenta que necesitamos calcular cuál es el impuesto, ¿no? O cuál es la forma correcta de poderlo calcular. Y tan simple y sencillo que necesitamos considerar nuestros siguientes factores, ¿no? Es indispensable de poderlo tomar en cuenta y poderlo calcular correctamente. Aquí me voy a ir hasta la parte de abajo para poder ir haciendo, perfecto, aquí está como tal. Y de forma rápida y simple podemos determinar que nuestro cálculo del impuesto lo vamos a tomar en cuenta siempre del salario base. El salario base, pues obviamente tendrá que ser considerado particularmente aquí lo que nos van a otorgar por parte de nuestro patrón, claro. Les decía que tenemos el anexo 8 de la resolución miscelánea fiscal. Aquí lo tenemos, aquí está, claro. Esa es la 2024, que es aplicable para el 2025, la que viene en la plataforma es 2024. 2023 para que sea aplicable el 2024. Claro. Y entonces nos establece lo siguiente, nos dice que para poder determinar el impuesto sobre la renta, en ese caso, por ejemplo, vamos a determinarlo mensual. ¿Por qué razón? Bueno, porque acá viene nuestro anexo 8, nuestras tarifas para poder aplicarlo y nos dice la tarifa para el cálculo de los pagos provisionales que se efectúan durante el 2025, tratándose de la enajenación de inmuebles. ¿A qué se refiere el artículo 126? O sea, aquí nos da hacer alusión que solamente si se enajena algún inmueble. Por lo tanto, no es funcional para nosotros en este momento. Siguiente, nos dice que la tarifa aplicable en función de la cantidad del trabajo realizado y no de días laborados, correspondiente a 2025. Aquí lo tomo en cuenta desde 26. ¿Claro? Tarifa aplicable cuando hagan pagos correspondientes a un periodo de 7 días. Entonces aquí ya empiezo. ¿Claro? Esa es de 7 días. Abajo voy a tener la de periodo por 10 días. Abajo tendré la del periodo por 15 días. Y por último tendré si me realizan pagos mensuales como tal. ¿Claro?
tomar en cuenta este tipo de situaciones. Bien, aquí me dice que mi salario y mi cálculo de impuesto, perdón, va a ser mensual. Por lo tanto, tengo el salario base de 18,500. Ojo, tengo que considerar sí o sí mi anexo que viene en la plataforma, digo, para que tomemos en cuenta la información, aquí está el anexo, para que tomemos en cuenta y bajarlo hasta la parte donde dice mensual. Aquí está, claro, aquí está la parte mensual. No, aquí está 15, aquí está por 15 días. Y acá nos dice tarifa aplicable durante el 2025 para el cálculo de pagos provisionales mensuales a que se refiere el artículo 96. Ojo, aquí tenemos en cuenta algo muy importante, que es el artículo 96 del artículo 100, del artículo 96 del impuesto sobre la renta y 175 de su reglamento, claro, así como la regla 3.12.2, claro. Entonces digo, para que no tomemos en cuenta una situación diferente, y nos dice que el límite inferior son 15,412,81. Si me voy al mensual, me dice que es el límite salario de 18,500. Entonces tengo que buscar, tengo cuatro columnas, que es el límite inferior, límite superior, cuota fija y los porcentajes que se van a aplicar al excedente del límite inferior. Es decir, tengo que buscar que estos 18,000 pesos, aquí, estos 18,500, se encuentre entre la cantidad del límite inferior y no rebase el límite superior. Claro, entonces son, reitero, 18,500. Tendré que tomarlo en cuenta, entonces buscar 18,500, aquí de 11,000 a 12, pues no, obviamente todavía no, de 12 a 15 tampoco, pero de 15 a 31, de 236 ya es, ¿no? Entonces el límite inferior es 15,487,72. 15,400, entonces tomaron en cuenta, aquí está la de 15 días, 15,412,81. 15,412,81. Claro, eso es lo que tenía que hacerles esta aclaración. Y el excedente 15,800 menos 15,412,81 es igual a 3,087,19. Para ello, utilizo dentro de la misma columna, debo de buscar cuál es mi porcentaje aplicable al excedente. Y acá me dice mi porcentaje dentro de la misma, mismo apartado es de 23,52%. Entonces lo multiplico por el 23,52% a los 3,087,19, dándome un impuesto marginal de 726,11. Este impuesto marginal deberé agregarle la cuota fija. La cuota fija la voy a encontrar en una columna anterior al porcentaje y después del límite superior, que me dice que son 2,469,15. 2,469,15 más los 726,11 del impuesto marginal va a darme como resultado el ISR a cargo, es decir, 3,195,26. ¿Claro? Ahora, esta cantidad menos el subsidio, si es que llegase a tener para fines del 2025, aquí como tal, pues ya no teníamos subsidio, ¿no? Si nos hablábamos el de 2024, teníamos apartado de subsidio, pero pues por cuestiones diferentes, que se fue quitando ese subsidio, obviamente ya no lo alcanzamos como tal. Y a poco, tampoco, pero el subsidio era para los que ganaban el salario mínimo, ¿no? Entonces, porque si ganas 18,500, pues estás muy por encima de lo que es el salario mínimo. Pero si te da un subsidio al empleo, por ejemplo, vamos a poner el caso aquí, aquí está el subsidio, tenías el límite inferior, límite superior, y este era individual y esto era acumulativo. Eso es algo que muchas veces no lo tomamos en cuenta. Y tomábamos en este caso, por ejemplo, el límite, aquí podríamos tomar en cuenta cuando era el subsidio para el empleo. Acá dice para el empleo decenal, por ejemplo, y aquí si tomamos en cuenta, pues la persona
que alcanzaba subsidio cuando el límite superior estaba entre 2.340 y 2.428. Si ganabas más cantidad, obviamente ya no alcanzaba subsidio al empleo, ¿va? Entonces, digo, hay que ser conscientes de que pues en realidad siempre era para las personas que menos ganaban o ganaban el salario mínimo y pues siempre se ha tomado en cuenta esa parte. Bien, una vez que tomamos en cuenta ese cálculo, pues bueno, ya tomamos el resultado óptimo y aquí tenemos el subsidio para el empleo correspondiente y el ISR que tenemos que retener es de 3.195.26. Ahora, ¿qué hacemos? A los 18.500 que tenemos como cantidad aquí, 18.500 menos los 3.195.26 me da un total del salario neto a pagar de solamente 15.304.74. Entonces, lo que te depositaré, precisamente porque ya calculé tu impuesto, del impuesto sobre la renta, perdón, vas a tener que depositar solamente 15.304.74. Y ahí es donde luego no entendemos que es que mi salario bruto, mi salario neto, ¿cuál es la diferencia? Bueno, el salario bruto como tal es sin impuestos, perdón, o sea, todavía no le has quitado los impuestos, o sea, es por lo que realmente trabajaste y lo que deberías de percibir, pero el salario neto es lo que realmente nos depositan. Y aquí cuando hablamos de ese salario neto, vamos a tomar en cuenta que son 15.304 pues luego empiezas, no, y es que yo firmé por 18.500. Sí, claro, pero decías que eran 18.500 de tu salario bruto como tal. Por lo tanto, necesitamos quitarle nuestros impuestos para poder considerar y depositar la cantidad correspondiente. Recuerda que se llama ISR por retener porque pues el patrón tiene la obligación de retener esta cantidad para que posteriormente él la pague, bueno, la deposite, perdón, em, al servicio de administración tributaria. Básicamente, lo que hace el patrón es un vínculo, es un intermediario que tiene la obligación de poder retener este impuesto para que vaya y lo deposite o lo transfiera, en este caso, al servicio de administración tributaria. Sin embargo, ¿qué puede llegar a pasar? Bueno, podremos tomar en cuenta que cuando tenemos este tipo de personas trabajadoras, principalmente en sueldos y salarios, tomamos en cuenta de las deducciones. ¿Por qué? Porque siempre decimos, es que maestro, las deducciones, porque qué puedo facturar? O siempre les van a preguntar, si soy un asalariado o tengo mi régimen de sueldos y salarios, ¿qué puedo facturar? Y muchos pensamos, es que voy a facturar mi ropa, voy a facturar mi gasolina, mi luz, el agua, internet y cosas por el estilo. Y eso lo consideras para poderlo en la declaración anual. Bueno, aquí tenemos que tomar en cuenta algo completamente distinto. Cuando nosotros hablamos principalmente aquí de la información que conlleva a realizar las actividades correspondientes a nuestra, pues a la actividad que conlleve a la determinación de nuestros impuestos, vamos a ser conscientes que no todo lo que tengamos como tal para facturar puede hacerlo. Digo, cada régimen tiene diferentes beneficios o diferentes elementos que puedan sí o no considerarse para poderlos tomar en cuenta. Pero una de las ventajas aquí que tenemos siempre es que, por ejemplo, cuando nosotros queremos realizar en algún momento dado una, una deducción, aquí tomamos, bueno, aquí me voy con lo del seguro, ahorita regreso a esta parte, pero siempre les digo, siempre que nosotros nos vayamos y que nos pregunten, maestro, ¿pero qué puedo facturar a una persona asalariada? ¿O cómo puede ser su declaración anual? Bueno, pues básicamente se le llama como tal de una forma completamente distinta para esta situación. En este caso, tendríamos que considerar que existen em, deducciones, claro, o sea, porque sí, tomamos en cuenta que son deducciones. Vamos a verificar precisamente que en algún momento dado de los ingresos que tenemos nos genera un porcentaje que podemos tomarlo en cuenta como deducciones personales. Ojo, estas deducciones personales no las podemos hacer quincena tras quincena o mes tras mes, sino que las tenemos que acumular para fin de año, pero todo solamente tomaremos en cuenta los siguientes que aparecen en nuestra pantalla. Es decir, podemos tener por honorarios médicos, dentales y gastos médicos, o podemos considerar como los gastos médicos por incapacidad, alguna discapacidad que se llegue a tener, o sea, todos esos gastos que estén
relacionados, paréntesis, no incluye farmacia, siempre y cuando la compres dentro del hospital y que el hospital te la suministre, es la única forma como tal que puede hacer, pero sabemos que obviamente si vas a considerar un ejemplo, una compra de, de una caja de paracetamol que afuera te vale 10, 15, 20 pesos, el hospital te lo va a vender mucho más caro porque te lo está suministrando, entonces te está dando un valor agregado. Por ello es que se considera aquí como honorario médico, siempre y cuando lo puedas considerar dentro de los servicios hospitalarios, pero si lo haces en términos de gastos por farmacia, no lo es. Entonces, aquí es algo muy importante porque muchas veces dicen, bueno, tengo una enfermedad y estoy comprando medicamento mes con mes o el periodo que lo hayas comprado. Entonces la voy a poder considerar para mis gastos personales y la realidad es que no. Claro, no se considera en ese sentido. Así es que mucho cuidado en este punto. Bien, podemos tomar en cuenta también que consideramos los gastos funerales. Obviamente los gastos funerales los podemos tomar en cuenta. Todos obviamente están limitados o tienen alguna característica para poderlo considerar. Sin embargo, aquí tomaremos en cuenta un punto interesante e importante en todo momento como tal, ¿va? No lo perdamos de vista. Vean, cuando nosotros queremos en algún momento dado calcular, si nosotros tomamos en cuenta que esta información la necesitamos para poder verificar y retomar las actividades correspondientes, bueno, vamos a verificar que los gastos funerales, pues obviamente van a ser en línea ascendente y descendente. En, es decir, ascendentes son nuestros padres, descendentes son nuestros hijos, o línea, también puede ser para nuestra esposa. Aquí luego en muchas ocasiones tenemos una gran dificultad, porque es decir, si no estoy casado y cosas por el estilo. Bueno, o sea, sí hay una forma también en la que se puede considerar en esta parte, ¿no? Nada más sería cuestión de ser de una forma mucho más tomar un criterio, ¿no? En este caso, ¿no? Yo sé que no estamos para interpretar la ley, pero sí, sin duda alguna, podemos hacer que las cosas sean de una forma diferente. Bien, tenemos donativos también. Ojo, todo esto tiene que ser con factura y obviamente cumpliendo con todos los requisitos que se necesitan para poder realizar las facturas, ¿no? Es decir, que el único que debemos de eliminar pues es el pago en efectivo, porque pues básicamente todo lo tenemos que hacer con medios digitales. Y una vez que se hace con esos medios digitales, pues no pasa absolutamente nada. Los intereses que tenemos pagados por nuestra hipoteca también. em, bueno, aquí sí hay una parte, ¿no? O sea, no es que diga, tú pagues los intereses con tarjeta, además, no, porque también puedes hacer tus aportaciones y en alguna ocasión me preguntaba, maestro, es que si yo voy y hago mis aportaciones directo al, al Infonavit, esto genera como tal que no se consideran, yo no, o sea, no tiene nada que ver, porque aquí el cálculo de intereses es completamente anualizado y se hace con un cálculo que te lo otorga como tal esta institución. Entonces, no hay detalle en ese rubro, ¿va? Así es que mucho cuidado en esta parte. Eh, También necesitamos verificar que estas actividades tenemos que tomarla en cuenta, por ejemplo, las primas de seguros por gastos médicos, eso sí incluye, o sea, mucho cuidado, así es que entonces hay que considerar una prima de gastos de seguros médicos para no tener ningún detalle. Las aportaciones voluntarias al retiro también nos ayudan, los pagos por seguros educativos también, bueno, no es como tal seguros educativos, sino o sea, también incluye la parte de las colegiaturas, pero la parte de los seguros educativos es muy, muy importante de tomarlo en cuenta porque pues obviamente es un ingreso que estamos guardando o es una cantidad económica que la estás guardando para el futuro, o sea, para poder cubrir gastos necesarios en un futuro. Entonces, si tú ahorita tienes un hijo que va en la primaria, puedes contratar un seguro educativo para su universidad y todo lo que tú vayas aportando a este seguro pues básicamente lo vas a poder considerar como tus gastos personales en tu declaración anual, ¿va? Así es que no tomemos, perdón, no perdamos de vista esta situación. Ahora, entonces, ya les dije, en algún momento dado, las deducciones que vamos a tomar en cuenta
por todo el servicio del SAT, que son anualizadas o que son para nuestra declaración anual, son los honorarios médicos, los gastos por incapacidad, los gastos funerales, los donativos, los intereses reales efectivamente por créditos hipotecarios, las aportaciones voluntarias al sistema de ahorro para el retiro, las primas por seguro por gastos médicos, los gastos de transporte escolar obligatorio por parte de las escuelas, los depósitos en cuentas para el ahorro, primas que tengan como tal este tipo de situación de pensiones, todos los pagos por servicios educativos, reitero, las colegiaturas, los pagos y las nóminas que se mantengan como tal. ¿Va? No lo pierdas de vista. Eso sí, no perderemos de vista que pues esta información será necesaria para poder calcular nuestro ingreso anual en todo momento. Bien, básicamente vamos a determinar el ingreso gravable, es decir, vamos a tener que restar las deducciones que se permiten del ingreso del total para poder tener la cantidad que realmente me corresponde y posteriormente el resultado se tiene que consultar con la tarifa del ISR que lo vimos hace un momento, pero ahora de forma anualizada, con el propósito de determinar esta tasa de impuesto que corresponde de acuerdo con el ingreso gravable. Aquí tendremos que ser conscientes que obviamente como ya hice pagos provisionales, o bueno, ya hice pagos ya me hicieron retenciones, perdón, me hicieron mis retenciones, mi patrón, entonces puedo disminuir las retenciones que ya se hicieron, claro. Entonces, este ISR retenido y que va a ser considerado como ISR a pagar, pues prácticamente me va a servir muchísimo para poder considerar que tengo que tomar en cuenta estas deducciones y poderlas calcular correctamente y no me afecte en ningún momento dado. ¿Va? Así es que cuidado con este punto. Obviamente también en caso de si nuestro trabajo nos otorgan seguro social, pues bueno, el seguro social también conlleva a una retención correspondiente de nuestro cálculo como tal. ¿Ok? Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Bueno, pues aquí ya lo tenía en este caso, aquí está mi cálculo correspondiente para poderlo realizar sin mayor inconveniente. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos de hacer? Bueno, como en todo momento, pues es calcular nuestro salario base de cotización, es decir, el salario base de cotización se considera de nuestro salario por el factor de integración. ¿Qué es el factor de integración? Bueno, para hacer el cálculo correspondiente tengo que considerar 365 días del año más los días de vacaciones que tengo asignados por el tiempo que tengo trabajando, por el 25% de la prima vacacional. Ojo, si tienes más prima vacacional en tu trabajo, pues obviamente va a ser modificada o los días de vacaciones que tengas asignados por tu trabajo, no precisamente los que te marca la ley, sino que pueden llegar a ser más, no pasa nada. Más los días de aguinaldo, por tomando en cuenta que pues se tiene en cuenta los mínimos de ley, pero pues tú puedes tener en tu trabajo 50, 60, 100, 200, 300 días de aguinaldo, ¿va? Ya dependerá de eso. Y el resultado será dividido entre 365. Tomando en cuenta que este factor de integración ya está, pues básicamente con los datos, con la característica mínima, bueno, perdón, em, con las prestaciones mínimas de ley, pues entonces se encuentra como un factor fijo, si es que tienes el salario, perdón, las prestaciones mínimas de ley, ¿va? Tendrías de 1.0493 si es para tu primer año como tal, ¿va? Entonces, obviamente te puede llegar a cambiar como tal, sí, puedes tomarlo en cuenta, entonces hay que hacerlo sin mayor detalle. ¿Qué hacemos aquí? Entonces, ya que tenemos nuestro factor de integración, que es 1.0493 lo tenemos que multiplicar por nuestro salario base de cotización. Aquí está nuestro salario base de cotización, claro. Y es decir, tengo un salario de 600, salario diario de 608.55 por mi factor de integración. Entonces, es decir, mi salario base de cotización es correspondiente a 638.55. ¿Va? Entonces, hasta aquí, pues no hay mayor inconveniente. Ya que tengo este salario base de cotización, pues ahora tengo que multiplicarlo por las retenciones que se marcan de las cuotas obrero patronales. Es decir, acá tengo mis cuotas obrero perdón, patronales no, porque las patronales son del patrón. La determinación de las cuotas obrero de nuestro Instituto Mexicano del Seguro Social. Bien, tengo mis cuotas adicionales, en este caso, pues ya tengo factores de porcentaje de retención.
Aquí, en este caso, tengo que realizar mi salario diario por mi factor de integración, da igual a mi salario diario integrado y el salario diario integrado multiplicado por cada uno de los porcentajes que se van reteniendo y aquí voy tomando en cuenta mis deducciones que se marcan como tal. Claro, es decir, mi salario integral mensual es de 19.795 multiplicado por cada uno de los porcentajes que se llegan a tener y da la cantidad correspondiente de la deducción del impuesto del Instituto Mexicano del Seguro Social. Para fines de este caso son 508.93. Bien, ¿y qué hacemos ahora? ¿O ya finalicé o qué va a pasar como tal? Bueno, no, tranquilo, esto digamos que es prácticamente considerando nuestros cálculos correspondientes de forma em, normal o de una quincena que tenemos que estar haciendo, ¿no? Esto básicamente es tus quincenas que son, ¿va? Así es que mucho cuidado. Y pues bueno, como tal, ya estamos listos para poder hacer el cálculo correspondiente entonces de nuestra declaración anual, ¿no? Ya tendremos toda la información correspondiente para empezar a trabajarla y poder calcularla sin ningún detalle. Ahora, ¿cómo hago mi cálculo anual? Bueno, pues aquí tomo en cuenta que la cantidad, pues obviamente ya tengo mis conceptos, o sea, los conceptos básicamente serían los mismos en el cual pues, lo único que cambiaría por completo sería, obviamente, la información para poder hacer mi declaración anual. Pero antes de poder calcular mi declaración anual como breve espacio, necesitamos siempre considerar que, pues de acuerdo con la ley del impuesto sobre la renta, pues estipula que si se obtienen ingresos mayores a 400.000 pesos, pues obviamente la persona tendrá que hacer su declaración anual de forma personal, ¿no? Si ganas menos, pues entonces no hay ningún detalle. O también nos dice que si en algún momento dado tuviste dos patrones y mucho cuidado porque aquí puedes llegar a tener dos patrones en un periodo, o sea, es decir, en un año puedes haber tenido dos o tres patrones, entonces eso significa que pues la persona que tendrás que dar aviso para que tú hagas tu declaración anual, ¿por qué? Porque tendrás que tomar en cuenta los salarios que tuviste del otro patrón, o si estás teniendo dos al mismo tiempo, dos o tres, pues también es necesario. Claro. Ahora, también en algún momento dado, estamos obligados a presentar la declaración anual, porque fíjense que muchas veces nos pasa, decir, maestro, pero es que si yo no trabajé el año completo, pues yo no tengo que hacer declaración anual. Mentira, tienes que presentar tu declaración anual, o sea, no pasa nada que hayas trabajado un mes, así hayas trabajado un día, tienes la obligación de presentar tu declaración anual. Si se obtuvieron ingresos por dos más patrones, que ya lo había mencionado, y si se obtuvieron otros ingresos acumulables, como por ejemplo tienes alguna otra actividad, como honorarios, arrendamiento, actividades empresariales, entre otros, también es importante que des el aviso correspondiente a tu patrón para que le menciones que tú vas a hacer tu declaración anual. O si en algún momento dado se perciben ingresos por conceptos de jubilaciones, pensiones o alguna liquidación o alguna indemnización laboral que se llegue a tener. Claro, así es que no lo perdamos de vista. Perfecto. Para tomar en cuenta, es necesario que en algún momento dado los estímulos para las personas físicas, en algún momento dado tenemos que tomar en cuenta varios factores que se estipulan para poder calcular correctamente la declaración anual. ¿Va? Para ello, vamos a tomar en cuenta estas cantidades correspondientes y no perderlas de vista, ¿no? Aquí las voy a ir colocando. Tengo estos elementos correspondientes a mi deducciones y pues obviamente necesito realizar mi cálculo de la declaración. ¿Claro? Para esto voy a tomar en cuenta la información que aparece que tengo de ingresos anuales son 550.000, mis deducciones personales son por 66.500, exentos, pues bueno, aquí no tengo ingresos exentos y mi base gravable sería 550 menos 66.500, dándome como tal mi límite inferior. Igual, me voy a mi anexo 8 para poder realizar mi declaración anual y entonces determina que son 374.837 para que genere un excedente de límite inferior de 108.662.11 multiplicado por los 23.52 que corresponde al porcentaje de excedente límite inferior, me da un impuesto marginal de 25.000. Pero, ojo más, mi cuota fija de 60.049.40, mi impuesto es 85.606.73. Sin embargo, si ya tuve retención
deducciones del impuesto sobre la renta por 101.247.54, tendré un saldo a favor de 15.000. Si no tuviera mis deducciones personales, entonces lo correcto sería que pues prácticamente saldría casi idéntica la cantidad y no tendría tanta diferencia, entonces o probablemente me salga a pagar por alguna situación. em, Muchos dicen, es que se equivocó el de recursos humanos, no lo hizo correctamente. Bueno, a veces son por los ajustes que se tienen como tal de las cantidades, ¿no? Entonces, pues hay que ser conscientes en esa parte, o tal vez hizo una equivocación, pero bueno, no pasa absolutamente nada. Al final del día, por eso se hace como tal estas declaraciones. Y la declaración anual, ¿no? Entonces, ya esta declaración anual se marca, pues, que tengo 15.000 pesos de saldo a favor, ¿va? En algún momento dado, si en algún momento dado no tuviéramos nada, por ejemplo, nada facturado, la declaración anual que aparece en pantalla, por ejemplo, aquí como diferencia, en otra persona que no tuvo ningún ingreso facturado, es decir, solamente tuvo los intereses por parte correspondiente a su crédito hipotecario. Entonces, pues básicamente tenemos el ingreso, perdón, acá recibe ingresos por parte eh, de intereses, o sea, tiene inversiones y genera un interés, que entonces su base agravable son por 524.000. No factura nada, no tiene ninguna deducción personal y eso genera como tal entonces que la persona, en este caso, obtenga el impuesto son de 85.000 y acá la retención de ISR por intereses recibidos son de 1.800, pues la resta como tal, pues obviamente va a marcar nuestra retención de impuestos sobre la renta, que tengo un saldo a pagar de 3.845. ¿Me conviene tener deducciones personales? Bueno, pues en una ocasión les decía, pues sí, pero ojalá y nunca te enfermes, ¿no? O que no tengas una defunción. O sea, no, eso sería lo ideal, pero si nos vamos en cuestiones de salud como parte preventiva, pues obviamente es funcional, ¿no? Los que usamos lentes podemos hacerlo, los que usamos brackets también lo podemos considerar, o en algún momento dado servicios médicos que pues los chequeos generales, ¿no? Que sin duda los tenemos que ir haciendo como tal. Entonces, esa es la forma en la cual se calcula el impuesto sobre la renta, tanto de forma quincenal como de forma anual para una persona física con actividad de sueldos y salarios. Claro, esas son las actividades que nosotros tenemos que realizar y no perdamos de vista para poderlo considerar dentro de estas funciones. Bien. Va a aparecer la segunda parte, o sea, no sé en qué apartado de aquí arriba va a estar el link para que vayas a la segunda parte del video y le des continuidad para que puedas ver cómo se realiza ahora el cálculo, bueno, el pago mensual en algún momento dado de impuesto de una persona, por ejemplo, que tiene reciclo, perdón, que tiene actividades empresariales, que tiene arrendamiento, o también vamos a ver de cómo se calculan la declaración anual de las mismas personas, o que incluso puedas tener varios regímenes, ¿no? Entonces va a ser un acumulativo, donde ya hacemos un trabajo en Excel como más complejo, el que viene en la plataforma, lo vamos llenando para que no tengas ninguna dificultad, ¿va? Así es que por el momento me despido, que tengas excelente día, cuídate mucho y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.